A ver si logro. Ustedes me ayudan allí desde los lugares donde ustedes están. Hoy tenemos a Jason y a Hazel que nos están acompañando, estos dos jóvenes que están acá, hermanos, al frente. Démosles un aplauso de bienvenida. Ahora bien, como hoy son muchos, lo vamos a hacer así mejor. Deme un segundito, voy a mencionar nada más. Hoy tenemos a don Salvador que nos está acompañando en la actividad, vino con su hijo, ¿verdad? Salvador Ticas, lo tenemos acá. Una vez más, hoy tenemos a doña Maribel con nosotros el día de hoy. Tenemos por primera vez, creo, a Sofía, ¿verdad? Por lo menos desde la reapertura, Sofía nos está acompañando por primera vez desde la reapertura, ¿verdad? También tenemos hoy con nosotros en la nueva reapertura, tenemos a don Billo, a doña Irais, ¿verdad? Y Erika que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos hoy a la familia Goñi Vargas, ¿verdad? Que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos casi a toda la descendencia de nuestra hermana Meraidi, ¿verdad? Tenemos a Priscila y a sus hijas, y tenemos también a Cristian, a María Fernanda y a sus niños también que nos están acompañando el día de hoy. Por favor, ayúdenme si alguien más se me queda. Nos está acompañando Virginia por segunda vez. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien más? ¿A dónde? ¿Quién? No, ya. Creo que estamos, ¿verdad? Entonces démosle un aplauso de bienvenida a todos. Ahora, quiero decirles algo, hermanas y hermanos. Todo esto nos ha llevado a ajustes, reacomodarnos, retomar hoy la actividad presencial como la estamos teniendo. Todo esto implica ajustes, porque como ustedes bien lo saben, estamos en una nueva normalidad, llamada nueva normalidad. Entonces, todo esto implica ajustes. Esto ha requerido un trabajo bastante arduo de parte de muchas personas, de parte de las personas que trabajan con la multimedia, de parte de los hermanos que trabajan con el Ministerio de Alabanza, de parte de los maestros de escuela dominical que se han adaptado durante todo el año pasado y este año a nuevas formas de realizar el ministerio. Y ahora, para todo el ministerio que está trabajando allá con los niños, es un nuevo reto, porque obviamente hay que respetar protocolos y una serie de detalles. Entonces, hermanas y hermanos, yo quisiera el día de hoy que reconozcamos a todos los que han servido durante esta época de pandemia y que les brindemos un aplauso en agradecimiento por todo el esfuerzo que ellos han hecho. Maestros, ministerio de alabanza, multimedia, diáconos y todos los demás ministerios de la iglesia. Ahorita se está retomando actividades femeniles, estamos por retomar actividades matrimoniales en presencialidad y demás. Entonces yo quiero que les demos un aplauso de reconocimiento, de agradecimiento. A todos los que se ven y a los que no se ven, porque a veces hay unos que se ven y otros que no se ven, pero que también su trabajo es muy valioso para poder llevar adelante la tarea. Que Dios les bendiga a cada uno por su ministerio, hermanas y hermanos. La gloria sea para nuestro Señor. Voy a invitarle a que vaya conmigo, por favor, al Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel. Estábamos hablando de la caída de los gigantes en el primer libro de Samuel. ¿Recuerdan ustedes? Saúl, el gigante, cayó. ¿Recuerdan ustedes? David mató a Goliat, un gigante. Y hoy, en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11, probablemente podríamos titular la reflexión del día de hoy. Estuve meditándolo mucho para ver si la titulábamos de esa forma: la caída de otro gigante. Porque ya donde usted vea el subtítulo que los editores han colocado en la Reina Valera, usted se va a acordar: David y Betsabé. Pero titulé la reflexión de hoy: un hombre con pies de barro. Y vamos a leer estos 26 versículos. Voy a leerlos yo, usted me sigue con su vista. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel
y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseó a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y para dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías eteo. David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
¿Qué les parece, hermanas y hermanos, en la biografía de David, en la Biblia, este episodio? Qué interesante. Bien, les decía que he pensado he titulado la reflexión de hoy, Hombres con pies de barro. Hace algunos años estaba Axel pequeñito y nuestra hija Sofía, gracias, guapa de mi vida, iluminas todo cuando te veo. Estaba Axel pequeñito, Sofía tenía si acaso 1 año. Yo suelo ser un poco meticuloso con la ubicación de mis artefactos. Puede ser que usted llegue a un lugar, a un estante, y usted diga, ahí hay un desorden, pero en ese desorden yo sé dónde están las cosas. Yo tengo mi caja de herramientas y en mi caja de herramientas yo sé dónde pongo ciertos destornilladores, ciertos alicates, etcétera. Y cuando yo voy a buscar una herramienta, yo sé dónde está, o por lo menos dónde debe estar, a no ser que alguien haya metido mano en mi caja de herramientas. Así que muy difícilmente yo pierdo las llaves. Solo una vez en la vida he perdido la billetera. Y muy difícilmente yo pierdo la cédula o la tarjeta de crédito, por decir algo. Y recuerdo en aquel entonces que había que ir a hacer una gestión y le digo yo a mi esposa, no se te olvide llevar la cédula. Y empieza mi esposa a buscar la cédula. Se le perdió la cédula a mi esposa. Y entonces empiezo yo a alegarle a mi esposa, es que barbaridad, ¿cómo puede ser posible? No sabes dónde pone la cédula, que taca, y empiezo yo a alegar y va. Porque yo difícilmente pierdo la cédula o pierdo algún documento de mi billetera. Eso fue como decir un martes. No recuerdo si fue al día siguiente o al otro día, el jueves. Fui a hacer una gestión y ocupaba mi cédula. Y adivinen qué. No sé dónde dejé la cédula. ¿Qué me decías? Me dijo mi esposa. Algunas veces, cuando nosotros leemos un relato como este de David, nos ponemos de este lado de la barrera y volvemos a ver hacia allá y ¡wow! Pero ¿cómo hizo eso David? Y podemos entrar en un asunto sin juzgarlo, pero podemos entrar y decir ¡wow! Lo que le pasó a David. Pero mi hermana y mi hermano, este pasaje, entre otras cosas, justamente nos enseña eso. Que nosotros, no solo David, nosotros también somos hombres o mujeres con pies de barro. Cualquiera de nosotros puede entrar en el cuarto oscuro de la tentación y puede perder la batalla en ese lugar. ¿Quién era David? ¿Quién era David? Primero que nada, déjeme decirle que David era un hombre exitoso. David era un conquistador. Allí en el capítulo número 8, en los versículos número 6, váyase un poquitito más atrás en su Biblia, capítulo número 8, versículo número 6 y versículo 14. Vean ustedes el versículo número 6, en la parte final, lo que quiero que vean es la parte final del verso 6, donde dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. Y el versículo 14 lo repite al final: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. Y si usted lee el capítulo 8, usted se da cuenta que David triunfó sobre filisteos, amalecitas, moabitas, edomitas y sobre otros hitas, sobre otros reyes. David era un hombre exitoso, era un hombre
que era un conquistador. Era alguien que todos los demás podían volver a ver y decir: wow, yo deseara ser como ese hombre. David era un rey justo. El capítulo número 8, versículo número 15, vea lo que dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Era un rey justo. Era un hombre recto para emitir sus criterios, para hacer justicia. Era un hombre equilibrado. Era un hombre que no admitía cohecho. Era un hombre recto en su manera de administrar. Un excelente administrador. David era un hombre de honor. En el capítulo número 9, versículo número 1, dijo pues David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Jonatán había solicitado a David que hiciera misericordia con su descendencia cuando Jehová estableciera a David, cuando todos sus enemigos hubiesen sido aplacados y cuando David fuera establecido como rey. Jonatán le pidió a David: por favor, haz misericordia con mi descendencia. David era un hombre honorable, era un hombre de honor, porque cuando llega al reino y ya se establece, entonces pregunta: ¿ha quedado algún descendiente de ellos para yo hacer misericordia con él? Y ahí aparece el caso de aquel hombre Mefiboset. Así que David era un hombre de honor. No era un hombre de esos que decía que sí y luego se quitaba. No, era un hombre que cuando prometía algo lo cumplía. Era un hombre de promesas, honorable. En el capítulo 8, versículos 6 y 14 ya lo hemos visto. David también fue un hombre bendecido por Jehová. Y en el capítulo número 5 y versículo número 10, nosotros leemos, vea lo que dice: y David iba adelantando y él iba engrandeciéndose. Y dice, ¿qué dice? Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Esa frase siempre me recuerda a José. ¿Recuerdan ustedes? A José con todo lo que vivió, pero Jehová estaba con José. O sea, lo que quiero que veamos, mi hermana y mi hermano, es que ¿quién era David? David no era un hombre entregado a la perversidad. David no era un hombre que vivía una doble vida, por decirlo así. No, era un hombre que trataba de vivir su vida con integridad, al punto que entonces en primer libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 14, nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros nos preguntamos: ¿y qué pasó entonces? Es más, David fue un hombre que Dios usó para escribir una gran cantidad de salmos. Y cuando nosotros leemos los salmos de David, podemos ver a un hombre que confía en Jehová, que depende de Jehová, que busca a Jehová. Claro, en esos salmos también están aquellos donde encontramos a David arrepintiéndose de su pecado. ¿Y qué es lo que quiero que veamos? Es que justamente, mi hermana y mi hermano, como David, cualquiera de nosotros puede fallar, cualquiera de nosotros puede pecar. Una de las cosas que nos enseña el episodio, el relato del capítulo número 11 en el libro segundo de Samuel, es que todos nosotros estamos expuestos en ese particular. El Nuevo Testamento advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. También el Nuevo Testamento advierte y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente. El diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y me encanta cuando dice otro pasaje en Hebreos capítulo 12, dice: despojaos pues
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojaos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque aunque somos pueblo de Dios y somos santificados por Cristo y somos llenos del Espíritu Santo y demás, el pecado está allí presto para que usted y yo, en el momento que nos susurre al oído, si le prestamos atención, cualquiera de nosotros puede fallar. Así que David, como usted y como yo, David era un hombre con pies de barro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos para reparar las grietas a tiempo. Hace algún tiempo, extrañamente, yo había cambiado de vehículo. Recuerdo que el carro que compré en aquel entonces, pagué todo lo que tenía en el bolsillo, no tenía para darle mucho mantenimiento, el carro venía relativamente bien, pero desde que yo recibí el vehículo tenía un pequeñito problema de frenado. Sí frenaba, pero no frenaba al toque. Así que yo siempre andaba alerta por aquello de los sucesos. Podría jactarme el día de hoy, mi hermana y mi hermano, que nunca he tenido un accidente si no hubiera sido por ese carro que tuve en esa época. Porque 2 veces le di a un carro por detrás con ese vehículo. No fueron accidentes graves. Uno de ellos me perdonaron, el otro tuve que soltar dinero. Porque el que pega por detrás, paga. Y como siempre sucede, el que pega por detrás tiene un carrito viejo y destartalado, y el que va adelante, un vehículo último modelo. Casi me toca vender el carro para poder reparar el otro. Desde que yo recibí el vehículo, yo sabía que tenía un problemita de frenado. Pero yo dije, después lo veo. Las consecuencias llegaron. Cuando nosotros sabemos que hay algo mal en la casa y nosotros no lo reparamos, dice el libro de Eclesiastés, que por la pobreza y por la pereza se cae la techumbre. Porque cuando nosotros vemos que algo está pasando ahí y no lo reparamos, el deterioro puede ser cada vez mayor. ¿Saben ustedes? La caída de David no parece haber sido, creo yo, no parece haber sido un evento súbito en su vida. No fue que un día David se despertó y salió al balcón y ¡juas! No. Eso es lo que nos relata esta parte del libro. Pero pareciera ser que ya David tenía algunas pequeñas cositas en su haber que facilitaron el momento de la caída de este relato que acabamos de leer. Primero que nada, vayámonos al capítulo 5 y versículo número 12, ahí en segundo libro de Samuel. Y vea lo que dice. Dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. O sea, David es consciente de que con él hay uno que es poderoso y que tiene el propósito de establecerlo y que lo ha logrado. O sea, David en este momento de su vida vuelve a ver hacia atrás y vuelve a ver hacia adelante y puede decir, wow, de verdad, el Señor ha estado conmigo. Así que de aquí en adelante, no lo dice el texto, pero ya le voy a mostrar algunas cosas. De aquí en adelante, pues, vamos a ajustar un poquito el ritmo de la vida. Y ya va a ver por qué. Luego en el capítulo 8, versículo número 11, vea usted lo que dice.
capítulo 8, versículo número 11, dice, habría que leer desde atrás, pero lo que quiero destacar es esto: los cuales el rey David dedicó a Jehová, y ojo, ¿con qué? Con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Sus triunfos lo habían enriquecido en alguna medida. ¿Me explico? Sus triunfos. Su fama ya era algo consolidado. En el versículo 13 justamente dice: así ganó David, ¿qué cosa? Fama. Mi hermana y mi hermano, ¿qué es lo que quiero que veamos? David está en uno de los mejores momentos de su vida. Era un hombre exitoso, era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía mujeres, era un hombre que tenía fama, tenía reconocimiento del pueblo, lo tenía todo. Entonces, como todo está bien en la vida, entonces algunas veces solemos relajar un poquito las medidas de prevención. ¿Sabe? Eso le pasa a la gente con el COVID, por ejemplo, Hay gente que piensa, pues no, hombre, ha pasado toda la pandemia, yo no me he enfermado y taca, y empiezan a relajar medidas y después se pueden llevar una sorpresa, ¿verdad? David parece haberse confiado. ¿Y sabe qué, mi hermana y mi hermano? Uno de los mejores momentos para que el diablo seduzca a las personas no es cuando la persona está en el suelo, es cuando la persona justamente está en su momento de gloria, cuando está en su momento más exitoso. Porque cuando estamos en el suelo, volvemos a ver para arriba y empezamos a levantar las manos al Señor y a depender de Dios, ¿sí o no? Y empezamos a buscar a Dios para que nos ayude, porque estamos en el suelo y necesitamos que nos levante. Pero cuando estamos allá arriba en las alturas, volvemos a ver hacia abajo y decimos: wow, tengo esto, wow, he logrado esto, wow, mi posición, wow, mis títulos, wow, mis ahorros, wow, mi familia, wow. Y me asombro de mí mismo. Y esos son los momentos más peligrosos donde cualquiera de nosotros podemos recibir la palabra de la seducción del adversario. Los momentos de gloria. Entonces, mucho cuidado. Pareciera ser que David había llegado a un momento bastante confiado en su vida. Tanto fue así que David parece haber entrado en una autoindulgencia. En el capítulo número 11, versículo número 1 del segundo libro de Samuel, nosotros leemos y dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Habían épocas del año, según los tiempos, según las lluvias y demás, habían épocas del año en que los reyes salían a la guerra. Y cuando llegó el momento en que los reyes salían a la guerra, no sabemos exactamente por qué razón, pero pareciera ser que David entonces ya ha conquistado bastantes reinos, tiene un ejército bien consolidado, tiene riquezas, tiene fama. Los reyes salen a la guerra. Bueno, Joab, encárgate tú, yo me voy a quedar descansando. Y se quedó en casa. El versículo siguiente dice: y sucedió un día. O sea, que ya habían pasado algunos días, probablemente, entre el momento en que sus ejércitos salieron a la guerra y David se quedó en casa, reposando. No quiere decir que reposar sea malo, pero pareciera ser que él relajó un poquito ciertas medidas para consigo mismo. Así que lo interesante de todo esto es que David se quedó en casa. Se quedó
desocupado. Mientras los demás estaban allá, y qué interesante, cuando Urías le dice: oye, un momento, mi rey, el arca de Jehová, tus siervos, Joab, todos están allá en la batalla. ¿Cómo voy a ir yo y me voy a meter en casa con mi mujer y a tener ahí un tiempo de fiesta? No, señor, me quedo con mi escuadrón aquí a la puerta de tu casa. Estoy listo para que cuando tú me digas, yo voy a la batalla. Qué interesante, porque Urías tiene esa disposición, pero David pareciera ser, manda a los demás y él se queda relajado, desocupado. Pareciera ser como si su mente tuvo tiempo de sobra para pensar en muchas cosas que antes no había pensado. ¿Y sabe qué? Hay por ahí un decir, bueno, hace muchos años lo escuchaba, hoy en día casi no lo escucho, pero tal vez algunos se acuerdan, que dice: una mente desocupada es un taller de Satanás. Y pareciera ser que David entró en esa etapa de autoindulgencia. No, ya, ¿para qué voy a ir yo a la batalla? Ya tengo demasiado, y aquellos son fuertes y pueden, no, váyanse ustedes, yo me quedo aquí. Y entró como en una etapa de adormecimiento, y entonces sucedió lo impropio, lo que no tenía que suceder. Versículo número 2: sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba tomando la siesta, seguro, no sé, estaba disfrutando de la brisa de la tarde, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y cuando la Biblia dice que era muy hermosa, es que de seguro era muy hermosa. Ahora bien, nosotros no podemos disculpar a Betsabé. Existen los, ¿cómo se llaman?, los comentaristas que piensan que tal vez este baño que estaba realizando Betsabé era un rito de purificación por su periodo menstrual, que era algo que estaba regulado en la ley mosaica. No sabemos exactamente si fuera eso, pudiera haber sido eso, pero lo que sí es cierto es que parece extraño que una mujer que debía haber tenido la prudencia, la sensatez para efectuar un acto de purificación o de limpieza personal, de tal manera que no se expusiera, pareciera ser extraño que está en un lugar donde el rey pudo admirar. Eso parece ser extraño. Ahora, si David hubiera ido a la guerra, nada de esto hubiera sucedido. Pero estaba autodisfrutando de todos sus esplendores en su casa. Ahora bien, David peca de una manera, hermanas y hermanos, donde uno lee este pasaje y uno dice: pero ¿cómo puede ser posible? Sí, uno se hace esa pregunta. Ve a la mujer, pregunta que quién es ella. Hay traducciones que dejan ver que la respuesta de quien le resolvió la incógnita dice algo así, más o menos como: ¿no es acaso esta mujer Betsabé, hija de Eliam? Como dándole a entender a David. Y es que sabe que a veces no nos damos cuenta, pero David pareciera ser que no ve a esta mujer, pareciera ser no la ve por primera vez en ese acto de bañarse, sino que ya conocía probablemente a esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque Eliam, el padre de Betsabé, era uno de los valientes de David. Y además, Ahitofel era el abuelo de ella, era uno de los consejeros de David.
Entonces existe la probabilidad de que ya David, en alguno de los encuentros que habría tenido en medio de la sociedad con la que él se mezclaba, probablemente ya había visto a Betsabé. Claro, de repente la había visto vestida completamente y aún así decía, esta mujer es bien guapa, pero nada más. Pero cuando la ve en el acto de bañarse, se queda apreciando y entonces ya está, ya lo perdió todo. Mi hermana y mi hermano, a partir de aquí David entra en un estado de inconsciencia, de insensatez, tal que cuando la mujer le dice estoy embarazada, David maquina y dice, aquí está la solución, mandemos a traer a Urías y escondemos el asunto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué le estorbaba a David que Urías en algún momento dado se hubiese dado cuenta que su mujer estaba embarazada y él sabía que no fuera de él? ¿En qué le hubiera perjudicado a David? ¿Acaso Betsabé de repente lo iba a denunciar? Y aunque lo hubiera denunciado, ¿no era él el rey? ¿Qué le podría haber pasado? Era un hombre poderosísimo. Ahora bien, ¿hubiera sido Urías oponente para David? No. Y todavía pensemos en esto. Si Betsabé hubiese sido hallada embarazada después del regreso de Urías de la guerra, dígame, ¿quién habría llevado las consecuencias en esta cultura? ¿Quién las habría llevado? ¿Betsabé? Betsabé hubiera llevado las consecuencias. Entonces, ¿en qué le perjudicaba a David? Y es que David, cuando manda a traer Urías, todavía no tiene el asunto bien armado. Lo único que quiere es esconder la cosa. Pero donde Urías se le porta tan leal y tan fiel, entonces ¿qué sucede? Dice David, Y a mí me llama la atención ahí en el versículo número 11. Y Urías responde a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y sus siervos, los siervos de mi señor, están en el campo. Y había yo de entrar en casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, David, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y el texto no lo dice, pero entre ese punto y seguido y la I que sigue, mi hermana y mi hermano, la máquina pecaminosa de David. Vea lo que sucede. Por un acto impropio, haber mandado a traer a aquella mujer, haber hecho abuso de poder, porque eso fue lo que hizo David. Abuso de poder, era el rey. Y en su abuso de poder, por cierto, hablando del abuso de poder, cómo encontramos, cómo nos damos cuenta, y no nos damos cuenta también de muchos otros casos, pero cómo encontramos a veces en las noticias cómo hay poderosos que están allá en los grandes puestos, llámese políticos, comerciales y demás, que abusan de su poder, haciendo hostigamiento sexual sobre aquellas personas que están bajo su mando. Eso fue lo que hizo David. Y el tema es que ese acto impropio de haber dormido con ella empezó a generar una serie de pecados, mi hermana y mi hermano. Vea, el pecado, cuando empieza a penetrar en nuestra vida, a veces nos vuelve insensatos. Y este David fue un insensato, porque cuando Urías le dice: jamás haría yo tal cosa, inmediatamente la máquina de David, ahora lo voy a embriagar. Aquí está, lo embriago. Lo embriaga, y ¿qué sucede? Lo mismo, el hombre fiel y leal a su señor, y no desciende a dormir con su esposa. Y es que, mi hermana y mi hermano, venida la mañana, versículo 14, ese versículo es tremendo. Porque David pudo haber escrito nada más: oye, Joab, mira, Urías es un hombre valeroso, muy fuerte. Quiero pedirte que lo pongas en el frente de batalla, porque es un hombre muy fuerte. Pero vea qué interesante, el texto dice: y escribió en la carta, versículo 15: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. Vean
ustedes cómo retirados de Él para que sea herido y muera? Esto fue un acto solicitado con toda premeditación y alevosía. Hermana y hermano, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre exitoso, el hombre honorable, el hombre que juzgaba con rectitud a su pueblo, se le cayeron aquí todos los estándares y entró en un estado de falta de cordura mental. Porque sucumbió ante una que creo yo pudiera ser también una de las debilidades de David. Les decía, ¿verdad?, que parece ser que David tenía sus cositas ya en el pasado que venían fragmentándose. Una de ellas es que llegó a un estado de éxito muy grande, se confió, empezó a relajar las medidas de, digámoslo así, de autocontrol, las medidas de autodisciplina, empezó a relajar las medidas y pareciera ser, por el capítulo número 5 y versículo número 13, vea usted, que aunque David no era un depravado sexual, no quiero jamás transmitir esa idea, pero pareciera ser que ya David tenía algún trillo, algún problemita en el campo de la sensualidad. Capítulo 5 y versículo número 13, vean ustedes qué interesante. Y tomó David, ¿qué dice? ¿Está conmigo ahí? 5:13. Y tomó David más concubinas y también tomó más mujeres. Si uno lee Deuteronomio capítulo número 17, allá por los versículos 16 en adelante, dice así: además, hablando Jehová de cuando se estableciera rey en medio del pueblo de Israel, dice: además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Pero el verso 17 añade: tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Me recuerda a esta solicitud del Señor al pueblo de Israel a través de Moisés, aquellas palabras que están en el libro de Proverbios, donde en Proverbios hay una oración, hay una solicitud del proverbista y dice: Señor, no me des demasiado poco que pueda renegar contra ti, ni tampoco me des en demasía, con soberana abundancia, que me vaya a olvidar de ti. Dice el proverbista: dame lo justo, dame lo necesario, Señor. Y al rey se le dice ahí en la ley mosaica que no habría de tener muchas mujeres, pero David se hizo rodear de muchas mujeres y de más concubinas. Eso puede indicar que entonces la sensualidad de David ya tenía él cierta lucha con eso. Y como les digo, puede ser que ya conocía a Betsabé de antemano, así que por ahí se iban construyendo algunas fantasías de repente. Y el punto coyuntural fue justamente aquel acto en el que él presencia a esta mujer en esas condiciones. Su mente, el ejercicio de su poder, pierde los estribos y va más allá de donde tiene que ir. ¿Qué tenía que haber hecho David? Haber cerrado los ojos en ese momento y haberse metido a la alcoba. Dice el apóstol, o dice el Nuevo Testamento, le dijo el apóstol a Timoteo: huye también de las pasiones. Vea, mi hermana y mi hermano, hay ocasiones en que la tentación toca nuestra puerta y según el caso
nosotros podemos hacer en ese momento un ejercicio de lucha. Pero déjeme decirle que hay ocasiones en que la tentación toca nuestra puerta y usted y yo sabe qué tenemos que hacer. Huya de aquí. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, una vez más, tenemos que reparar las grietas. La caída de David no pareciera ser un asunto nada más de que se levantó de su lecho, salió y ¡juas! No, pudiera ser que su fama, su poder, su riqueza, su estatus de rey, todo eso abonó. Aparte de eso, pareciera ser su sensualidad, problemitas con la sensualidad. Cuando estaba preparando esto, estuve pensando, ¿sabe que sería interesante preparar una reflexión que se titule Las mujeres imprudentes de la Biblia? Y Betsabé probablemente encabezaría esa lista. Pero con todo y que ella fue imprudente, ¿sabe qué? El responsable principal aquí de este acto fue David. Pudo haber desviado su mirada, pudo haber mirado hacia otro lado, pudo haber hecho cosas diferentes, pero en lugar de eso, se entregó al pecado. Entonces, mi hermana y mi hermano, hombres con pies de barro, usted y yo, ¿tenemos éxito en esta época de la vida? Usted y yo, hemos llegado a una edad en la vida en la que podemos ver para atrás y podemos decir, wow, todo lo que Dios me ha dado, qué bendición. Podemos reconocer que el Señor ha estado con nosotros. Podemos volver a ver hacia alrededor de nuestra vida y darnos cuenta que el Señor nos ha bendecido, que tenemos esto, que tenemos casa, que tenemos trabajo, que tenemos salud, que tenemos una familia, que tenemos un buen ingreso económico, por lo menos suficiente para las necesidades de la vida. Y podemos ver todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Y en este momento de gloria podemos empezar a relajar medidas en nuestra vida. Y cuidado, son los momentos más fáciles en los cuales el enemigo puede seducir. ¿No ha visto usted casos donde un hombre con 30, 40 años o una mujer con 30, 40 años de casado, de un pronto a otro se cayó de la cuerda? Y un matrimonio que usted ve que tenía un montón de años y de un pronto a otro, ¿pero qué pasó? Probablemente eso no sucedió de un día para otro. Probablemente había grietas en el camino que no fueron reparadas. Por eso, si nosotros nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser reforzadas, por favor, hermana y hermano, construyamos, reparemos, detengámonos un poquito e invirtamos en poner en orden esas áreas de nuestra vida para evitar ser presa de la sensualidad o de cualquier otro pecado que quiera tocar la puerta de nuestro corazón. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por una pequeña fisura, por una pequeña endija, el enemigo puede entrar, seducir y puede derrumbar a una persona que, aunque haya tenido una trayectoria implacable, sigue siendo un hombre con pies de barro. Señor, en esta mañana hemos observado un poquito la vida de David. Este episodio, mi Dios, de la vida de David es uno de esos episodios que cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en las sandalias de David, jamás hubiésemos querido que se escribiera. La diferencia probablemente es que de nosotros no se ha escrito. Pero quizás nosotros también ha habido momentos en los que nos hemos derrumbado. Ha habido momentos en los cuales nos hemos debilitado.
nosotros somos hombres y mujeres, todos, con un firme deseo de amarte y de seguirte todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. Pero seguimos siendo seres humanos expuestos en un mundo donde el pecado nos asedia, donde no necesitamos salir de la casa, Señor, para exponernos a tentación. Somos hombres y mujeres que aún en los momentos de mayor gloria y de mayor victoria en nuestra vida, aún en esos momentos podríamos debilitarnos y derrumbarnos. Por eso, como dice el Nuevo Testamento, el que está firme, mire que no caiga. Tal vez entre los que estamos en este lugar el día de hoy, Señor, hay alguna persona, o tal vez de los que están presenciando esta transmisión, hay alguna persona que ha estado dándose pequeñas licencias en su vida, como David, que fue autoindulgente consigo mismo en un momento de su historia. Pequeñas licencias. Y a veces pensamos que esas pequeñas licencias no van a causar ningún daño. Pero el camino más rápido para llegar al fondo es justamente el camino de la sutileza. Cuando vamos avanzando pequeños espacios hacia el fondo del precipicio. Y un día volvemos a ver hacia atrás y podemos decir, pero ¿cuándo llegué aquí? La exhortación en esta mañana a cada uno de nosotros, mi Dios, es: ayúdanos a ser conscientes, Padre del cielo, de nuestra vulnerabilidad. Somos conscientes del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, sí. Pero si en algún momento dado nosotros desviamos nuestro oído espiritual y atendemos a la tentación, podemos entrar en un estado de falta de cordura como David. Y no queremos eso, mi Dios. Por favor, danos la sabiduría, Padre del cielo, para detectar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser reparadas, para invertir en ellas, para no dejarnos arrastrar por el pecado, para que nuestras vidas, oh Dios, den gloria a tu nombre en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, Señor. Viene a mi mente las líneas de aquel himno precioso que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, dice el himno, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, para ser mi vida tuya por la eternidad. Hoy queremos aprovechar este momento para ratificar una vez más, Dios, que te amamos y que queremos amarte todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, a no permitirnos licencias. Ayúdanos, oh Dios, a invertir en las áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas, para que nuestra vida pueda reflejar la gloria perfecta de aquel que nos amó y que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Si vivimos por Él, dice la Escritura, andemos también por Él. Hágase tu voluntad en nosotros, hoy y siempre, hasta que Cristo venga por nosotros, Señor. Amén y amén. Hermana y hermano, Dios le bendiga.